Buenas a todas y a todos. Estamos acá en un nuevo encuentro de este ciclo Voces del Juicio de las Juntas que estamos organizando para el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En esta oportunidad, la verdad que tenemos un lujo de persona para entrevistar, una persona a quien honramos mucho, todos los que estamos haciendo esto, y alguien muy importante en la lucha por los derechos humanos en la Argentina, la señora Tati Almeida, acá con nosotros. Eh, un honor, desde mi persona, un placer tenértela. Gracias, querido. Para mí también es un placer, sobre todo cuando, digamos, los que más o menos organizan, o en este caso tuyo, Alejo, que sos el que vos presentás y todo, son jóvenes. Eso es importantísimo, porque es esa posta que las madres, que quedamos 2 o 3 nada más, ya hemos pasado. Efectivamente, soy Tati Almeida, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y estoy encantada con esta invitación, porque yo estuve ahí, digamos, cuando ese famoso 40 años que vamos a cumplir del juicio a la Junta, ¿no? Sí. ¿Vos estuviste en la sala de audiencias? ¿Estuviste en la sala de audiencias? No, hay solamente 2 por organismo podían entrar. Y la que estuvieron fueron madres, Laura Bonaparte y María de Lagarde de Antocolets. Son las 2 que estuvieron adentro para el juicio. Y nosotras, el resto de madres, familiares, casi de gente, estábamos sobre la calle Talcahuano. Sí. Y ahí, donde están las escalinatas, ahí había parlantes, así que íbamos siguiendo todo a través de los parlantes fuertes mientras se desarrollaba todo el juicio, ¿no? Es decir, vos escuchaste el alegato de Estracera por parlantes. Claro, sí, no. Solamente, te repito, presencial, 2 madres y otros de otros organismos, ¿no? Nosotros afuera, pero te juro que era un silencio esperando a ver, Dios mío, qué pasaba con ese juicio famoso, ¿no? ¿Imaginaste que el juicio se iba a realizar? No, bueno, mira, cuando nos formamos como madres de Plaza de Mayo, gracias a Azucena Villaflor, que fue la que dijo, mirá, qué palabras sabias, por separado no vamos a lograr nada, tenemos que juntarnos. Y así fue, esas 14 primeras mujeres que fueron ese 30 de abril a la Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, pero bueno, había estado de sitio, más de 3 personas no podían estar juntas, eran 14, y la misma policía empezó a decirle, señora, caminen de a 2, sin pensarlo se hace la primer ronda de los jueves, no alrededor de la pirámide, sino el monumento a Belgrano, que está justo Más frente cerca de la Rosada. a la Casa de Gobierno. Pero vos fíjate que en esos momentos había mucha ignorancia en este sentido. Más de una creíamos que nuestros hijos estaban incomunicados en alguna cárcel del país, ¿viste? Pero esa palabra, desaparecido, no la conocíamos, no la practicábamos. De ahí que por años, ¿qué gritábamos en las rondas? Aparición con vida los llevaron, con vida los queremos. Eso es lo que creíamos. Después de muchos años, y gracias a los ex detenidos, a los ex presos, que los fueron largando, digamos, ahí es cuando uno empezó a enterarse de la realidad. Vos, yo, a ver, estuve estudiando tu caso en concreto, el caso en particular de la desaparición de tu hijo, y me llama mucho la atención que vos siempre comentás que
vos no pensaste que las Fuerzas Armadas habían establecido un plan operativo de terrorismo de Estado. Bueno, mira, atrás de cada madre hay una historia de vida, ¿no? Sí. Bueno, toda mi familia militar, toda. Mi padre, coronel de caballería, mi hermano, coronel, los maridos de mis hermanas, oficiales de aeronáutica, compañeros de Agosti, los hermanos de mi ex marido, oficiales de ejército. O sea, querido, yo me crié en ese ambiente de anti total. ¿Vos eras antiperonista? Yo era no solo antiperonista, era una gorila que los pelos me salían por todos lados. Ya me afeité, ya me afeité hace rato. Pero ¿qué querés? De ahí que Alejandro, mi hijo, el segundo de mis chicos, que es el que está detenido, desaparecido, hasta ya 20 años cuando lo desaparecen. Él vivía conmigo y con Fabiana, yo tengo 3 hijos. Tres ¿no? hijos tenés. Sí, pero y tantas veces Alejandro, con su 1,80 m, me abrazaba y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero. Y yo jajaja, porque nunca Alejandro me dijo cuál era su militancia. Él me cuidaba, me preservaba. Yo no tenía idea de la militancia de Alejandro. ¿A qué se dedicaba Alejandro? Él estaba cursando primer año de medicina y él estaba en el ERP. Pero eso me entero muchísimo después. Justamente un 17 de junio del 75, él llega de la calle y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Esperate, ya vengo. ¿Dónde trabajaba él? Él, además de que cursaba primer año de medicina, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. También estuvo en Telam trabajando. Bueno, me dice, esperate mamá, ya vengo. Al día siguiente vi que no estaba. Cuando él no iba a dormir me decía, no vengo, no vi nada. Y en un mueble encuentro una agenda de teléfono y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo tampoco sabía que él escribía poesía. Y ahí me las leí. Todas. Todas, pero no una vez. Y ahí empecé a conocer la otra faceta de Alejandro. Y una que es una despedida, que él sabe que va a morir. Él lo sabe. Bueno, te imaginas que yo al leer eso, ahí empecé a reaccionar. Y empecé, como empezaron todas las madres primero, a conectarme con el conocido, con el que fuera. Pero era tal mi ignorancia que yo me acuerdo que una vez dije, estaba no sé dónde, me dice alguien, Tati, tenés que ir a la liga. Y yo les digo, a la liga de las amas de casa no tenía idea de nada. Vos contactaste a tus familiares militares. Bueno, estaban conmigo. Claro. Yo al primero que fui a ver fue al general Arguindegui, que había sido oficial de mi padre, también de caballería, que en ese momento era el jefe de policía. Claro. Yo fui con uno de mis cuñados, también oficial de caballería, y yo le dije, mire Arguindegui, hace días que uno de mis chicos no ha venido, no tengo idea. Me imagino que usted puede averiguarme algo. ¿Y qué me dice? Señora, nosotros no tenemos nada que ver, son los peronistas, año 75. Gorila yo, por supuesto. Yo no podía pensar que mis conocidos, como Galtieri, jefe de mi hermano, que éramos amigos, Agosti, padrino de uno de mis sobrinos, Camps, de Paraná. Yo soy Uranga, por parte de mi madre. Así que con él nos conocíamos de jovencito. Con eso te quiero decir que yo no podía pensar que ya mis conocidos eran los culpables. No solamente lo de Alejandro,
de lo que estaba ocurriendo. Año 75. ¿Cuándo te cae la ficha? Me cae la fecha enseguida. A mí me costó acercarme a madre, porque yo decía, van a pensar que soy un espía con el currículum que tengo. Bueno, pero bueno, me decidí más o menos 76, más o menos. Fuimos con mi hija a la casa de las madres y al entrar nomás en una pared, foto, 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 digo, bueno, no soy la única. Y me atendió, para mí y para muchos, la dama digna, María de Lagarde de Antocolets, que ella buscaba a su hijo abogado, ¿no? Y me acuerdo que lo único que me preguntó fue, ¿a quién te falta a vos? Y ahí yo hice mi catarsis. ¿Lloraste? Hablé, conté, lloré, de todo. Y le digo, qué estúpida que he sido. Me dice, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Tati. Y a partir de ahí arranqué. ¿Nunca perdiste las esperanzas de encontrar a tu hijo con vida en esos Por tiempos? supuesto, como las madres todas, porque todas hemos recurrido a quienes fueran, a los brujos, de todo, ¿viste? Nunca, nunca. Y bueno, vos sabés que hasta ahora me preguntan cuántos hijos tenés. 3. Yo tengo 3 hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana, ¿no? No está, pero siempre está presente Alejandro, siempre, ¿no? Yo lo único que pido, eso sí, no me quiero ir, si aunque sea poder tocar los huesos de Alejandro. Esa es una de las verdades, memoria, verdad y justicia. Esa es una de las crueldades que nos han hecho. No sabemos dónde están los restos, dónde están enterrados, nada, ¿viste? Pero bueno, dado como trabajan los antropólogos forenses, yo no pierdo las esperanzas, no pierdo las esperanzas. Si llegases a encontrar los restos de tu hijo, ¿a dónde le darías santo sepulcro? Desde ya, los restos de Alejandro, bueno, es una historia. Uno de mis cuñados, te escucho. Uno de mis cuñados, o sea, hermano de mi ex marido, en Salta, tiene un campo y uno de sus hijos, o sea, sobrino mío, está al frente. Y ahí hay un lugar muy especial donde están los restos, bueno, del padre de ellos, de mi suegra, en fin. Y ahí es donde querrían que fueran los restos de Alejandro para que esté con toda la familia juntos, ¿no? Esa es la idea que tenemos. No pierdo las esperanzas, ¿eh? No las pierdo. ¿Cómo se hace después de tantos años? Digo, yo te escucho hablar a vos y no hablas desde el odio, no hablas desde el resentimiento. Es un mensaje todo lo contrario, como efusivo de esperanza, incluso de mucha paz y de mucha tranquilidad. Todo este discurso, digo, esta dialéctica que vos utilizás para hablar, ¿es algo que siempre se dio o lo fuiste trabajando alrededor de los años? No, mira, yo en realidad he sido así siempre de tener un carácter, ¿viste? Por ejemplo, yo soy maestra, porque yo también caí en la escuela pública. Bueno, me acuerdo que, y tengo mi otra hermana, sí, también ya falleció, pero también era maestra, ¿no? Y nuestro padre, que eran padres de avanzada, tocábamos todos los temas. Nuestras amigas decían, qué envidia, Tati, qué maravilla, qué sé yo. Buah. Pero mi hermana le dice, papi, bueno, yo cuando me reciba de maestra quiero trabajar, quiero tener un puesto, algo. Y mi padre le dice, mientras yo pueda mantener a la familia, acá nadie va a trabajar. Yo lo escuché, me recibí de maestra,
¿Quién me consiguió el puesto? Mi padre. ¿Y dónde trabajaste de maestra? Bueno, mira, porque antes había inferior, superior, primer grado. Bueno, primer grado, había una señora en Belgrano, nosotros vivimos siempre en Belgrano. Bueno, había una señora que tenía una casa enorme, enorme, señora en muy buena posición. Entonces ahí adentro hizo como un hogar gratis. Y entonces tenían hasta cuarto grado, no me acuerdo. Y ahí yo trabajé mi primer Trabajo, puesto. sí. Después ya estuve en un colegio, bueno, por supuesto, público. Pero después ya yo me casé, tuve el primero, el segundo. Después ya dejé para dedicarme a mis hijos desde ya, ¿no? Sí. Es decir, luego, una vez que tuviste tus hijos, te dedicaste al completo cuidado de ellos. ¿Cómo? Cuando nacieron tus hijos, te dedicaste al completo cuidado de ellos. Claro, pero yo quería también hacer algo, pero lamentablemente motivo por el cual yo me divorcié, digamos, bastante pronto, yo quería trabajar, hacer algo, porque tenía muy buena posición, así que siempre tenía una persona que hacía los quehaceres, todo, pero tenía un marido, Otelo, que ni te cuento. Entonces yo no podía, hasta que llegó un momento, viste, que fui adelantada también. Me Te- divorcié a los 40 años y, y ahí empecé a trabajar, digamos, en una oficina de unos amigos, atender el teléfono, pero el hecho de sentirme que hacía algo, viste, que hacía algo, ¿no? Sí, 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 así, bueno, después pasado el tiempo, Bueno, pasó lo lo que de pasó. Alejandro, Claro. desde ya. ¿Alguna vez tuviste miedo después de lo de Alejandro durante el proceso? Para mí no, ¿Nunca? no, nunca, para mí no, nunca. Incluso en las rondas Vos o... sabés que no, pero vos sabés que eso nos ha pasado a todas las madres. No tuvimos miedo por nosotros, sí preocupada por el resto de los hijos, ¿viste? Claro. Pero en realidad, por mí no sé, era una cosa como que estaba fuera de tener miedo, acá había que seguir. Que así fue, cuando después de mucho tiempo, cuando entendimos, como yo te comenté al principio, que nuestros hijos ya no estaban vivos, ahí bueno, ya dejamos de gritar aparición con vida y se convirtió por memoria, por verdad, memoria, verdad y justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia. Por eso, a raíz de las pedradas y las corridas los otros días a este eminente presidente que tenemos, ahora cuando estuvo los otros días, y el otro que se tuvo que meter una moto y salir, nos preguntaron, ¿ustedes están de acuerdo con que los hayan corrido, que les hayan tirado piedras? Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia y por mano propia, para nada de acuerdo. Pero bueno, qué sé yo, si alguno por ahí se voló, no lo vamos a probar, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Te acordás el momento en el cual tomaste conciencia de que tu hijo no iba a volver más? Ahí sí, en realidad, mira, el mayor de mis hijos, Jorge, Sí. se fue a España, vive allá, viene siempre, pero a raíz de que él está allá, lo he ido a ver, hemos ido a muchos lugares, visto a muchos países, y estábamos justamente en Egipto, íbamos caminando, y yo veía a uno que estaba así sentado con la chilaba, yo le sacaba, viste, qué sé yo, siempre pensando, ¿por qué no? ¿Por qué no va?
no va a poder ser Alejandro, ¿no? Ya a esta altura, aunque vos sabés que me pasa muchas veces, yo estoy en casa y yo de repente digo, ¿qué pasaría si tocaran el timbre y yo lo viera que fue Alejandro? ¿Cómo sería? Canoso, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Son esas cosas, no, pero ya sé que a esta altura no va a aparecer vivo. ¿Y cómo se convive con ese dolor, con esa ausencia? Mira, hablando y hablando, que es lo que hemos hecho. Ahora quedamos, como te digo, 3 madres nada más, pero yendo a los colegios, a la universidad, a los barrios, a contar lo que pasó, Y eso te ayuda, ¿viste? Te ayuda porque realmente te da fuerza de ver lo que te contestan los chicos. Es una maravilla. Y además, esa posta, como te dije, que le hemos pasado, vos, Alejo, sos uno de los que ya has tomado esa posta también. Y eso para nosotros muy alentador, porque la posta la hemos pasado de a poquito, ¿eh? Porque a pesar de las sillas de ruedas, sí señor, y de los bastones, las locas, seguimos de pie, querido, ¿eh? Me parece muy bien. Así es. Bueno, yo te comentaba Sí. que, bueno, que cuando por fin supimos que los chicos ya no estaban más, que ahí cambiamos y en lugar de aparición como memoria, Verdad y justicia. exacto. Y seguimos pidiendo justicia. Llegó el doctor Alfonsín, realmente. Y cuando el doctor Alfonsín hizo ese juicio único en el mundo, porque es la primera vez que civiles juzgaron y condenaron a militares. Es la única vez en el mundo que se hizo. Bueno, te imaginás, cuando vimos que ocurrió eso, dijimos, bueno, al fin, Dios mío, empezamos a respirar otros aires. Fue una maravilla. Y después, bueno, ya se sabe, apremiado por los milicos, tuvo que dictar las famosas leyes de impunidad, punto final y obediencia debida. Pero no hay que dejar de lado, por eso la película 1985 es tan buena, porque ahí se ve todo, cómo es el juicio, todo, y eso se hizo, fue un logro. Después, bueno, las leyes de impunidad, que gracias a nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, que se anularon esas leyes, eso realmente también fue parte de la lucha nuestra y de un presidente que nos escuchó, ¿no? El 10 de diciembre de 1980, vamos más atrás, al 30 de octubre de 1983, cuando se celebran las elecciones. ¿Vos se puede decir a quién votaste? ¿Cómo? Vos en el 83, ¿a quién votaste? Alfonsín. ¿Y por qué votaste a Alfonsín? Y porque ya te digo, era todo lo que nos había hecho y además había prometido. Y porque muchísimos votaron ¿cómo era el socialista? ¿Esteves Boero? ¿Eh? ¿Esteves Boero? No otro. Bueno, pero yo Alfonsín. Bueno, además ya Uranga, como te digo, Sí. mi tío Raúl Uranga, gobernador de Entre Ríos, que se hizo el túnel subfluvial Sí. junto con Silvestre Beñi, radical, ¿te imaginas? Yo no era radical ni estaba afiliada a nada, pero yo digo, yo personalmente, al doctor Alfonsín, ¿te imaginas? Porque era lo que uno había escuchado, lo que había prometido y lo hizo después, lamentable. Cuando cuando se inicia el juicio, cuando inician el juicio a las juntas, ¿te
¿te llegó alguna, cómo te puedo decir? ¿Viste esas cosas que le pasa a uno como diciendo, bueno, lo prometió en campaña, ahora lo tiene que hacer? Uy, lo hizo, se está llevando a cabo. ¿Tuviste algún momento en el cual pensaste, uy, mirá si el juicio se declara nulo o no se hace o por alguna forma, viste, se traba? Mira, no, yo creo que era tal la necesidad que se hiciera eso que había prometido el doctor Alfonsín, que ciegamente uno decía, lo va a hacer, y lo hizo, en realidad lo hizo, ¿no? ¿Y escuchaste los testimonios en el juicio? Claro. ¿O los leías en el diario? Por eso, nosotros estábamos afuera Claro. y por el parlante escuchamos todo, ¿no? Por eso, y esperando, y realmente fue espantoso lo que contaban. ¿Te imaginaste ese nivel de crueldad? ¿Perdón? Perdóname, Tati, ¿te imaginaste ese nivel de crueldad? Tanta crueldad no, tremendo, aunque ya sabíamos bastante por los que habían largado, digamos, de la ESMA, de esos lugares, tremendo, cruel totalmente, un genocidio. ¿De qué guerra están hablando? ¿Dónde están los prisioneros? Esto fue genocidio, y que lo venga a desmentir la Villarruel de ahora, por favor, es una ofensa. Acá hubo un genocidio y la prueba está cómo se los juzgó y cómo se los condenó desde ya. Ahora, ese famoso día que ahora van a ser 40 años. Sí, 40 años. 40 años. Bueno, eso fue maravilloso, porque como te comenté, solamente eran 2 las que estaban adentro y todo el resto afuera. Cuando Estracera dijo, estas palabras no me pertenecen, señoras, señores, nunca más, mira, te juro, estoy toda erizada. Qué maravilla. Nos abrazábamos, llorábamos, es una cosa que no lo podíamos creer. Y adentro era tal el despelote que se armó, imagínate adentro, que era un plato, porque los jueces, todos, viste que en general dicen silencio o desalojamos. Y era un plato porque decían, por favor, viste todo. Sí. ¿Te sorprendió Estracera? ¿Te sorprendió Estracera? Y sí, yo no lo conocía, digamos, así como para ver. Lástima después el rumbo que tomó, ¿no? Pero hay que rescatar el momento. Y ahí nadie se lo va a negar, nadie lo va a negar realmente lo maravilloso que fue ese momento, ¿no? Sí. Una vez que termina el juicio, viste que se dicta la sentencia. Me llama mucho la atención que vos comentabas que es decir, el inicio de tu historia es básicamente algo muy distinto a la es decir, es como que fue un gesto fundacional, no te quiero decir de esta forma, pero como que volviste a nacer en cierto punto. Bueno, Alejandro parió a Tati Almeida. Mi hijo parió a Tati Almeida. Y yo te puedo asegurar, Alejo, a esta altura, la cantidad de honoris causa, la cantidad que he recibido. Y yo cada vez que recibo esto, yo lo veo a Alejandro, muerto de risa, que me dice, miren la gorilita de mierda en que se ha convertido. Y yo sé que está muy orgulloso de su madre, desde ya. ¿Tenés nietos? Y bisnietos, querido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, señor. 4 bisnietos. Y tengo 6 nietos. Y es tan maravilloso, Alejo, porque así como acompañé siempre a mis hijos, a mis nietos que son grandes ya, sí. Ya tengo papás, en fin, son muy pegotes. Y me dice, Tati, si vos siempre fuiste una abuela presente. Tiene razón,
Yo podía tener la marcha, lo más importante, pero si alguno decía un versito en el colegio, llegaba tarde a la marcha, pero yo estaba ahí presente. Y ahora me está pasando con los bisnietos. Vos sabés lo lindo que es. Hace poco, cuando fuimos al colegio donde está la mayor también, el mayor, bueno, que estaban cantando el himno, Sí, ¿no? 12 años. sí. Yo miraba, cantaba y yo lloraba porque digo, se repite la historia. Y ahora con mis bisnietos, Dios mío, qué lindo. Porque ando en silla de ruedas, pero todavía esto me funciona, ¿eh? Te funciona Que muy es bien, lo principal. Te funciona muy bien. Te hago una consulta porque ¿alguna vez te imaginaste llegar a la edad que tenés? 95 años, ¿cuántos años? Un montón de años y una vida muy intensa. Toda una vida, nunca. Vos sabés que nosotros somos 3 mujeres y un varón. Sí. Han muerto todos mis hermanos y todavía yo sigo ahí, ¿viste? No sé hasta cuándo, pero bueno. ¿Tenías buena relación con tus hermanos? ¿Eh? ¿Eras muy unida a tus hermanos? Sí. Mi hermano coronel, bueno, estuvimos separados mucho tiempo, Por este tema. Y- pero después se enfermó él con leucemia y mira lo que son las cosas. Mi hija y yo, el día que murió, estábamos nosotras dos ahí con él, ¿no? La familia es la familia. ¿Y tenías charlas sobre este tema con... ¿Cómo? ¿Tenías charlas sobre este tema con tu hermano? Pues bueno, ahí está. Después de apenas entramos en democracia, que nos seguíamos viendo, yo en un momento le dije, venite esta tarde a casa. Y ahí estuvimos hablando. Y le digo, ¿te imaginas, Carlos? Yo no puedo seguir con vos como si tal cosa. Yo cuando te necesité, no viniste. Entonces, viejo, ¿qué querés? Yo no puedo. Nunca tuve una respuesta tuya, nada. Y me dice, entonces vos qué pensás, que tu hermano es un hijo de puta, eso lo sabrás vos. Pura y exclusivamente vos. Y nunca más lo volví a ver. Pero después de mucho tiempo, me dicen mis hermanas, que estaba con una leucemia monstrua, que no salía, y lo fui a ver, por supuesto. Lloramos mucho, nos abrazamos, y bueno, y ahí estuvimos. Sí. ¿Le perdonaste eso alguna vez? No, yo nunca voy a perdonar, además, lo que ignoro que podrían haber hecho, ¿viste? Quedó ahí. Como hermanos, familia, cuando lo fui a ver, nos abrazamos, fue muy fuerte. Y a los 2 o 3 días se murió. Así que, y éramos tan unidos con Carlos. ¡Uf! Pero bueno. ¿Por qué eran tan unidos? Porque de chico, no sé, por ahí nos agarrábamos a trompadas, pero teníamos en común. Y después, como él estaba destinado en el interior, Sí. cuando venía a Buenos Aires, nos íbamos a cantidad de cine, a ver películas juntos, todos, ¿no? Éramos muy unidos, ¿viste? ¿Y él qué te decía, es decir, en torno a esta ausencia? Digo, ¿había desaparecido su sobrino? No había algo de... No, claro, eso, ay, se me cae esto, no me lo puedo atar, no puedo. ¿Crees que me acerque? Sí, Te lo ato, atámelo. por supuesto, no vamos a pausar, Porque quédate tranquila. no puedo. ¿Quién nos quita? No se nos van a Carlos. Haz el Esto nudo, es un honor, haz el nudo, dale, fuerte. Fuerte. Sí, dale, Dale, ya está. fuerte. Ya está, listo, ya está. Un honor, Tati. Creo que se lo voy a contar a mis nietos esto. Bueno, ya te digo, son historias familiares que las hemos pasado y que de una u otra manera todo esto que ocurrió, todo este genocidio ha afectado, y de qué manera, a la familia, ¿no?
Lo peor es la desaparición, ¿no? Desde ya, ¿no? Pero como sea. Pero bueno, acá estamos con mis 95 en silla de ruedas, pero todavía esto me camina. ¿El pañuelo es de esa época o lo fuiste actualizando? No, yo no lo bordé, soy un tronco, yo no lo bordé, no. No, pero esto hace rato que lo tengo, sí. ¿Y el primer pañuelo que te pusiste, te acordás? El primer pañuelo lo bordé yo, que fue una proeza. Y se la dejé, bueno, es muy largo de contar. Contalo. No. ¿No vale la pena? Ok. Hace años, mirá vos, con Graciela Fernández Mengide, cuando estaba ella en la PDH, Sí. fuimos al sur. Ella fue especialmente a crear otra APDH ahí, ¿no? Ahí en el sur, sí. Bueno, entonces nos invitaron a un asado. Bueno, estábamos ahí en el asado, hablando, comiendo, qué sé yo, y de repente uno dice, madre, sí, digo, yo he sufrido también mucho, mucho con la dictadura. A mí me torturó, era bien morocho, me torturaron mucho también, dice, pero yo no hablé ni delaté a nadie. Realmente ha sido algo tremendo, y yo estoy muy feliz conmigo mismo, porque repito, yo no hablé ni delaté a ningún compañero. Mi querido, le digo, no, dice, porque todos mis ancestros son, no sé si era mapuche, no me acuerdo qué, ¿no? Entonces le digo, por favor, y me dice, sí, madre, gracias. Nunca me imaginé que iba a poder estar así con una madre y abrazar a una madre, por supuesto. Entonces me abrazó fuerte. Yo me saqué y le digo, acá tenés, acá están los 30.000, acá están, siempre te van a acompañar. ¿Viste? Gritó así, una cosa muy fuerte. Se la dejé a él, el primer pañuelo bordado por mí. ¿Sí? Y después reemplazaste por otro. ¿Reemplazaste por otro? Sí, desde ya. ¿Alguna vez te preguntaste de recuperar ese pañuelo? ¿Dónde estará? ¿Qué? ¿Alguna vez te preguntaste por dónde estará ese pañuelo? No, ni idea. Pero yo sé que tiene que estar en un lugar, lo tiene que estar valorando mucho. O sea, desde ya. Bueno, Tati, estamos llegando al final de esta entrevista, pero te quería hacer dos preguntas importantes. La primera es, ¿cómo te gustaría o cómo imaginás que te van a recordar? Bueno, mirá, ¿como militante o como madre, abuela, bisabuela? Como Tati Almeida. Como Tati Almeida, bueno. Como Tati Almeida, sea de una manera u otra, yo estoy segura que van a recordar como una persona que le encanta, porque es la verdad. A mí me gusta el humor, me gusta reírme, me gusta disfrutarlo. Yo disfruto de la vida a pesar de todo. Entonces, además, dicen que como que yo me adapto mucho con los jóvenes. De ahí que yo salgo, me invitan a comer muchísimas veces, gente joven, ¿viste? Y lo pasamos lindísimo desde ya. Pero que me recuerden como una madre gorila que fue parida por su hijo y que realmente esté donde esté en algún momento, que me va a llegar desde ya, pero ahí estaré con Alejandro y estaremos los dos, seguiremos viendo cómo continúan en la tierra, sobre todo los jóvenes, a los que le hemos estado
yo, digamos, como lo hacen todas las madres y las abuelas, pero estamos hablando de mi persona, ¿no? Permanentemente hablando de lo que es la memoria y la importancia que tiene el hablarlo. Por ejemplo, Alejo, como ahora lo estoy haciendo con vos, porque vos de todo lo que escuchás lo vas a contar y a su vez lo van a ir contando, y eso es memoria. Así que yo espero que me recuerden bien. Te hago la última pregunta, que se la hacemos a todos. Te hago la última pregunta que se la hacemos a todos. Y todos, contestan más o menos lo mismo, pero siempre la hacemos. ¿Tenés miedo a la muerte? A la muerte no, a la forma de morirme sí. Ok. O sea, no quiero sufrir, ¿entendés? Si me llega el momento que sea un paro cardíaco, ¡pac!, me quedo seca. O durmiendo una siesta. Tal cual, ¿viste? A la muerte no. Son 95 años, querido. Ya he vivido y de qué manera. Así que ya te digo, a la muerte no. A la manera sí. A eso no quiero sufrir. Eso es la verdad. ¿Crees en Dios? ¿Eh? ¿Crees en Dios? Sí, sí, sí. El Sagrado Corazón. Vos sabés que cuando lo conocí al Papa Francisco, Sí. que fue divino, porque nos habían invitado a Mercedes Miñone, la hija del doctor Miñone, a Roma, Sí. para presentar un libro en la Feria del Libro. Bueno, yo dije, Roma, el Papa. Bueno, hice todo, y efectivamente que tal día nos esperaba. Uno de mis hijos, Jorge, vive en España, lo llamé, así que los tres lo fuimos a ver al Papa Francisco. Y estábamos ahí y decíamos, ¿cómo se saluda un papa? ¿Qué hacemos? Aparece el Papa Francisco. Y le digo, Papa Francisco, no sabemos cómo saludar a un papa, por favor, venga para acá. Divino. El Papa Francisco recibe a la gente 20 minutos, 1 hora, estaba chocho. Como nosotros vivimos una época en Flores, Claro. imagínate, Jorge con él, pero encantado. Y en un momento, hablando de todo un poco, yo le contaba que yo tenía en casa, en el dintel, la parte de adentro, un cuadrito del Sagrado Corazón. Y yo le decía, mire, Papa Francisco, yo no voy a misa, no confieso, no comulgo, pero la fe no la he perdido. El Sagrado Corazón. Le conté lo del cuadrito, le digo, y muchos se ríen porque dicen que cuando yo paso, el Sagrado Corazón hace de acá, porque yo empiezo, le digo, lo reto o le agradezco, y el Papa me dice, es la mejor manera de rezar. Me parece perfecto, Tati. Así que ya te digo, yo tengo fe. Estoy como, yo tengo fe. Bueno, que todo yo tengo fe. Sí, sí, yo creo. No he perdido la fe. Y eso ayuda. Eso ayuda. Sí. Bueno, Tati, ¿la pasaste bien? Bárbaro. Te repito, con un joven como usted, muchacho, Oh, lo he yo. pasado muy bien. Además, me encanta eso, que los jóvenes son los que tomen la posta, me parece, pero sin olvidarse que nosotras Todavía. seguimos de pie. Bueno, Tati, muchísimas gracias. Al contrario, querido, hasta cualquier momento.